Ya. Entonces, ahí. Si tienen alguna pregunta o duda, abran el micrófono porque, o bueno, también pueden escribir en el chat. Yo lo voy a estar mirando ahí. ¿Me pueden decir si es que se ve todo bien, todo correcto? Yo que me alegro. Sí, se ve todo bien. Ya, muchas gracias. Ya bueno. Eh, ¿Por qué no se sube esta cosa? Esto lo voy a mover para acá. Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la ontogenia del sistema nervioso. ¿Ya? Y el primer concepto que hay que tener. No se mueve ahora. El primer concepto que hay que tener en consideración es qué es la gastrulación. Entender que este es un proceso temprano del desarrollo embrionario en donde el disco bilaminal del embrión sufre una reorganización y forma el disco trilaminal, ya que posteriormente este disco trilaminal, que está compuesto por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, van a dar origen a los distintos órganos, distintos tejidos, etcétera. ¿Ya? Entonces, a modo general, la gastrulación es el proceso en donde el disco bilaminal pasa a ser un disco trilaminal. ¿Ya? Tener en consideración también las distintas estructuras, por decirlo, o capas germinales, creo que se llaman, del disco y qué es lo que después van a inducir o qué van a formar estas capas. ¿Ya? Entonces, el endodermo, tener en claro que va a formar el sistema nervioso, la piel, etcétera. El mesodermo, los músculos, los huesos, los órganos, los riñones, el esqueleto, etcétera. Y el endodermo va a producir todos los órganos que son más internos del cuerpo, ¿ya? Entonces, tener siempre en consideración que, como estamos en neuro, que el sistema nervioso obviamente no salió de la nada, sino que se originó por una especialización del ectodermo, que está aquí el moradito, que también ahora va a introducirse la notocorda, ya que el endodermo se especializó porque la notocorda fue la que indujo este proceso, ya que ahora vamos a recordar, así que no se preocupen, si es que lo dije muy enredado, perdónenme. Bueno, entonces el sistema nervioso se forma por el ectodermo que se especializó, inducido por la notocorda. Y para eso vamos a recordar que la notocorda, que también es otro concepto importante que tienen que recordar. Y esta es la estructura que aparece en el embrión durante el desarrollo temprano. Bueno, esta es como la gran conocida como el eje central que orienta al embrión y ayuda como a organizar la formación del cuerpo, ¿ya? Y su función principal es indicar dónde se forma el sistema nervioso, especialmente el tubo neural, ¿ya? Y después va a dar origen este tubo neural hacia el cerebro, la médula espinal, etcétera. Entonces, como que tener en la mente y recordar que la notocorda es la que induce la formación del sistema nervioso central para que posteriormente el ectodermo se especialice y de ahí surja todo el proceso. ¿Ya? Y aquí tenemos el siguiente concepto, que básicamente es lo que le estoy diciendo, que es la neurulación, que es la formación inicial del sistema nervioso central. ¿Ya? La neurulación, bueno, aquí tenemos que es el proceso posterior de la gastrulación, en el que el ectodermo forma la placa neural, esta se pliega, se cierra para crear el tubo neural y la estructura da origen eh, al cerebro y a la médula espinal. Y entonces aquí, en esta fotito que hizo ChatGPT, eh, tenemos como todo el proceso secuencial que es importante tener en consideración también, que la notocorda es la que induce el engrosamiento de este ectodermo y forma la placa neural. Entonces la tenemos aquí. Después la placa neural hace una invaginación, que es como que se hace como un huequito, y posteriormente se fusionan y forman el tubo neural, que el tubo neural después origina el encéfalo y o sea, el cerebro y la médula espinal. Bueno, y hasta ahí con ontogenia. Eso yo creo que es lo que más
tienen que tener en consideración estos conceptos de la neurolación, qué es la notocorda, el disco trilaminal y todas sus capas, qué producen cada capa o qué forman cada capa, la gastrulación y eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pero creo que hablo muy rápido, pero ustedes me detienen cuando sea necesario. Ya, voy a proseguir. Después tenemos, que es importante recordar, los agentes teratogénicos, que son cualquier sustancia, infección o condición que pueda alterar el desarrollo del embrión o el feto durante el embarazo. Estas sustancias o estos factores pueden provocar malformaciones, problemas en el crecimiento, alteraciones en el funcionamiento, etc. Entonces, cualquier agente teratogénico puede ser estos, la alquinina, el alcohol, la nicotina, la ace- eh, ac- no me acuerdo cómo se llama, acutane, no puedo decir esa palabra, pero eso, lo que lleva a alteración en el desarrollo, ¿ya? Como dice la tabla de especificaciones, nos vamos a centrar únicamente en el alcohol, ¿ok? En el agente teratogénico del alcohol y qué alteración en el desarrollo esta puede provocar. Y una de ellas es el síndrome de alcohólico fetal, ¿ya? Este síndrome es causado por el consumo de alcohol durante el embarazo o consumo excesivo de alcohol durante el embarazo, que afecta o que puede afectar gravemente a el desarrollo físico y cerebral del bebé, ¿ok? Tener en consideración un poco esta imagen que muestra como la densidad de la materia gris en gente, en gente, en, en personas que tienen síndrome de alcohólico fetal en comparación a personas que no tienen este síndrome. Y entonces, lo que se ve aquí es que la densidad de las personas que tienen síndrome de alcohólico fetal está mucho más reducida, ¿ya? Eh, y eso. Entonces, en este síndrome lo que pasa es que pueden influir, o sea, pueden causarse diferentes como problemas, por así decirlo, de crecimiento, microcefalia, problemas postnatales, etcétera. Entonces, entender básicamente que el alcohol es un agente teratogénico que causa malformaciones o, o problemas eh, neurobiológicos, por así decirlo, en el desarrollo tanto físico como cerebral del bebé o de las personas. Bueno, después tenemos eh, estos tres conceptos que el profe dijo que había que como que saber bien diferenciarlos y como no confundirlos, ¿ya? Que tenemos la neurogénesis, que es la formación de las neuronas, que es el proceso mediante el cual se produce una célula nerviosa, que es una neurona, y eh, se crean, nacen nuevas neuronas. Entonces la neurogénesis es la creación de nuevas neuronas. La migración celular es el movimiento de las células hacia una nueva ubicación, ya que después de formarse, muchas de las células o de las neuronas tienen que desplazarse para ir al lugar donde cumplen su función. Entonces esta es la migración. Y la sinaptogénesis tiene que ver con que eh, ¿cómo decirlo? Como en la formación de eh, en la formación de las conexiones de las neuronas. ¿Ya? Entonces, cuando las neuronas empiezan a comunicarse mediante la sinapsis, estas se hacen conexión y este proceso es la sinaptogénesis. ¿Ya? Entonces, recordar la diferencia que la neurogénesis es la creación, nacen nuevas, la migración, que se desplazan, y la sinaptogénesis es que mediante la sinapsis se hacen nuevas conexiones, se van eh, uniendo. Y de aquí nos vamos a la sinapsis química, ¿ya? Entonces ya terminamos todo lo de la unidad número uno, creo. No estoy muy segura. Bueno, pero la sinapsis química
entendemos que es el principal medio de comunicación entre las neuronas, ya que sabemos que existe una eléctrica, pero nosotros nos vamos a basar en la química. Ya, primero que todo, un momento. Ya, primero que todo, comprender o recordar que la sinapsis química es un poco como más lento, por así decirlo, ya que no pasa directo, o sea, como que la información no pasa directamente hacia la otra neurona, sino que hay un espacio, que es este de aquí, en donde como que se cambia, por así decirlo, como el formato de el mensaje que se está mandando y pasa de nuevo hacia la otra neurona. Entonces como que comprender que pasa de un mensaje eléctrico hacia uno químico en este espacio que está aquí y posteriormente pasa eléctrico de nuevo cuando pasa la otra neurona. ¿Ya? Primero que todo, antes de ver todo como el recorrido del mensaje y toda la cosa, tenemos que recordar las partes de esta sinapsis química. Hay que tener en consideración eso para el estudio, ¿ya? Entonces, recordar todos los elementos. La parte aquí de amarilla es la neurona presináptica, o sea, la que envía el mensaje. La que está abajo es la neurona posináptica, que es la que recibe el mensaje. Y todo lo que está en medio, aquí este es como espacio, es la hendidura sináptica, que es el espacio entre las dos neuronas, ya que queda como un pequeño espacio, y ahí se va a hacer un cambio de formato y va a pasar hacia la otra neurona. Después nos vamos a enfocar en el terminal axónico, o el botón sináptico también se le puede llamar, no sé cómo lo tira el profe, la verdad, que es el extremo de la neurona que envía el mensaje. O sea, todo esto es donde aparece el mensaje y lo envía. ¿Ya? Y aquí es donde ocurre todo el proceso como de liberación de los neurotransmisores. Ya cuando envía el mensaje, se liberan los neurotransmisores. Por aquí abajo tenemos el canal del calcio, que cuando llega el potencial de acción, se abre y permite la entrada del calcio a la neurona. Y el calcio es clave para activar esta liberación de los neurotransmisores. Después, por aquí tenemos esta parte de aquí, tenemos las vesículas sinápticas, que son estas bolsitas que tienen como triángulos, que son las que contienen los neurotransmisores, ¿ya? Que están aquí cerca del, ¿cómo se llama? Terminal axónico, ¿ya? Y estas siempre, pero siempre están listas y dispuestas para liberar los neurotransmisores cuando entra el calcio. O sea, que entra el calcio y ¡pum! Se liberan los neurotransmisores. Después tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio de acá, bueno, los triángulos son los neurotransmisores, ahí no me acuerdo si lo dije. Eh, Después tenemos aquí, este espacio de aquí, la hendidura sináptica, que es el espacio entre estas dos neuronas, como ya lo dije, y es donde los neurotransmisores como que van a viajar hacia la otra neurona, donde se van a transportar. Después tenemos el receptor, que es este cuadradito de aquí, que ya está en la posináptica. Eh, que este va a funcionar como si fuese como una cerradura, ya que hay neurotransmisores y hay receptores que hacen como match, como que están como ligados, por así decirlo, para generar una respuesta. ¿Ya? Entonces, como que los receptores tienen es como una puerta y los neurotransmisores son como la llavecita, y dependiendo de la llavecita se abre la puerta, ¿ya? Por así decirlo. Después tenemos la enzima, que es la que degrada los neurotransmisores después de ya haber hecho todo este proceso. Y tenemos la molécula de recaptación, que también es básicamente cuando ya se hizo todo el proceso, es la que recoge neurotransmisores, ¿ya? Para reutilizarlos. Igual que la enzima. La enzima también como que absorbe eh, y degrada estos neurotransmisores, pero la molécula recaptora los usa para otra y la enzima no. Eh, Y eso básicamente son como los elementos de la sinapsis química que tienen que tener en consideración. ¿Ya? Entonces, como que y ahora vamos a ver como el recorrido en general, pero a grandes rasgos, la lógica del tránsito es que
impulso nervioso llega al terminal axónico, se abren estos canales de calcio, el calcio entra y se liberan los neurotransmisores, ¿ya? Porque estas vesículas sinápticas están preparadísimas para que cuando se libere el calcio, se liberen los neurotransmisores, ¿ya? Después los neurotransmisores cruzan esta hendidura, van caminando ahí, volando, y se unen en los receptores, ¿ya? Después de unirse a los receptores, se va a generar la respuesta o sea, la respuesta en la neurona postsináptica y posteriormente la enzima va a degradar los neurotransmisores o la molécula recaptora va a como tomarlos y los va a usar para otra tarea. ¿Ya? Después tenemos como todo el sistema. Juro que me digan. Un segundito, perdón. Eh, ya, listo. Ya. Entonces tenemos como todo el camino, por así decirlo, de la sinapsis química. Desde que llega el potencial de acción, que es el primer paso. Esto creo que en el PPT del profe yo hice otra foto porque siento que la presentación, o sea, esa foto en particular a mí me confunde. Entonces hice otra imagen para que quizás a ustedes les pueda facilitar más la comprensión y el recuerdo. Ya, entonces tenemos que el potencial de acción llega, que es el paso número uno. Después, paso número dos, que se abren los canales de calcio. Entra el calcio y la vesícula libera estos neurotransmisores. ¿Ya? Después los neurotransmisores cruzan la hendidura sináptica y se unen a los receptores postsinápticos que generan esta respuesta. Y el paso 6, 7 y 8 depende de qué va a pasar, depende del neurotransmisor o depende si es que o sea, ¿cómo se llama? La enzima eh, la enzima eh, degrada el neurotransmisor, o sea que lo absorbe y lo elimina, o se recapta por la vesícula, o se puede quedar el neurotransmisor vagando por ahí y simplemente se queda ahí, ¿ya? Entonces están esos tres posibles casos en el punto 6 7 y 8. Esos son el 6 7 8. Aquí faltan, es que están todos puestos aquí en la eliminación, la degradación o la recaptación, ¿ya? Entonces tener en consideración eso, que son 8 pasos, pero el 6 en esta imagen tiene los tres últimos, ¿ya? Que los neurotransmisores pueden tener tres destinos finales, por así decirlo, que es su eliminación, su degradación o su recaptación. Lo importante es que los neurotransmisores como que no se quedan ahí trabajando por siempre, porque si no, como que la señal estaría activa, activa, activa demasiado tiempo, sino que se van a algún lugar. O se degradan, o se eliminan, o se recaptan, ¿ya? Eh, es, eso con la sinapsis química. Después tenemos ya, bueno, no me acuerdo en qué unidad es esto, creo que la número 2. Creo que recién entramos a la número 2 de hecho. Bueno, esta es la fisiología del control motor. Y lo que vamos a ver a grandes rasgos es la unión neuromuscular, que es la zona de contacto entre una fibra muscular y una neurona. O sea que es el punto de comunicación entre una neurona motora con la fibra muscular, ¿ya? O sea que es como el lugar en donde el sistema nervioso le da la orden al músculo para que éste se contraiga o se produzca el movimiento. Ya aquí está como la secuencia, pero la verdad es que ahora como a estudiar un poco la presentación como que siento que está demasiado, como que demasiada específica y nosotros no la queremos tan específica, así que yo la voy a explicar un poco, ¿ya? Pero después, porque primero vamos a repasar algunos conceptos que también son importantes, que están aquí presentes, que es, que es la acetilcolina. ¿Ya? ¿Qué es la acetilcolina? Bueno, este es el neurotransmisor eh, que permite la comunicación entre la neurona motora y el músculo. O sea que
como les dije antes, en la sinapsis química, que algunos neurotransmisores están como macheados o como, no sé cómo decirlo, como que están, bueno, tienen un match con un receptor. Esto es lo que pasa con la acetilcolina, que son los neurotransmisores que permiten esta comunicación entre eh, la neurona con el músculo. Ya. Después tenemos que recordar qué es la desporalización. Desporalización. ¿Qué ocurre cuando una célula o sea, como que cambia su carga eléctrica interna y se vuelve más positiva? Eso como a grandes rasgos, yo sé que la Ángeles lo explica de otra forma, como un poco más amplia, pero yo al menos en mi mente esa es la como definición, ¿ya? Eh, bueno, este cambio puede, o sea, permite que se genere o se continúe la señal eléctrica, ¿ya? Y en la unión neuromuscular, la desporalización es fundamental porque permite o sea, la transformación de una señal nerviosa hacia la contracción muscular. O sea, como que el mensaje o la orden haga efecto en el músculo para que éste se mueva o ¿cómo se llama? Se contraiga. Bueno, la secuencia, como les dije, am- a- am- en manera simple, o sea, como en manera simple de decirla, es que la señal llega, se despolariza la neurona, después entra el calcio, se libera la acetilcolina se une al músculo, entra el calcio al músculo y se despolariza la fibra muscular para que el músculo se contraiga, ¿ya? Entonces, lo importante que hay que tener en consideración aquí, que lo voy a buscar aquí en mi celular que lo tengo anotado, es que comprender o recordar que el calcio tiene dos funciones en la unión neuromuscular. La primera es que eh, la primera la tiene en la neurona motora, que es el terminal presináptico, que permite la liberación de estos neurotransmisores, que es la acetilcolina. Y el segundo rol que tiene el calcio es que en la fibra muscular permite la contracción del músculo, ¿ya? Entonces tiene esas dos grandes funciones y no confundirlas con otras funciones, sino que el calcio tiene esas dos grandes funciones, ¿ya? Recordarlo, porque puede que entre. Ya. Eh, eso. Eso con la unión neuromuscular, básicamente. Ahora, hay una pregunta, creo. ¿Qué pasó? Sí, obvio. Lo del calcio. Sí, ya que básicamente el calcio tiene dos funciones importantes, porque uno, así como en la sinapsis química, solamente ve la función del calcio cuando se abren los canales y entra el calcio para liberar los neurotransmisores, ¿ya? Pero en la unión neuromuscular, a pesar de ese, tiene otro rol que también está aquí, que es el, cuando en la fibra muscular, o sea que en el músculo, permite el calcio que se contraiga el músculo. Esa es como su otra tarea. Ya que cuando llega el mensaje hacia la neurona postsináptica o el músculo, permite que el músculo haga su orden, por así decirlo, se mueva. No sé si me explico. Ok, igual cualquier cosa lo puedo repetir de nuevo. A ver, espérame. Voy a buscar dónde está el chat del profe. Mm, 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 mm. Bueno, o sea que el calcio permite la liberación de la acetilcolina, ya que sin el calcio no se podría liberar este neurotransmisor, como ya lo vimos anteriormente, y también permite la contracción del músculo, porque
Cuando llega la acetilcolina al músculo, se une a los receptores, eh, se genera un potencial de acción en la fibra muscular y ese potencial viaja, espérame, no es que esto está demasiado abstracto. Bueno, básicamente es lo que dije anterior, así que omíteme totalmente, yo iba a agregar información, pero no quiero meter conceptos. Así que básicamente es lo que dije antes, deja quedarlo con eso. Exacto, exacto, eso mismo. Calcio es igual a liberación de acetilcolina, contracción muscular. Pero bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a la distribución o la organización del sistema nervioso, que es el encargado de recibir la información, procesar y generar respuestas, como por ejemplo el moverse, pensar, respirar, etcétera. ¿Ya? Y este se divide en dos grandes partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Bueno, sí, no me digas. ¿Qué es esto? No, 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 no. Siempre me pasa a mí. Bueno, cualquier cosa yo voy a subir la presentación y está todo súper específico. Entonces, para que ustedes lo revisen. Y eso. No me digas que quedan 9 minutos. No me... Bueno, ustedes cuando se corte esta presentación, esta clase, ustedes revisen este PPT que yo voy a subir y se basa su estudio en eso, ¿ya? Bueno, el sistema nervioso central es el encargado de recibir la información, interpretarla y decidir qué respuesta dar, ¿ya? Y este está formado por el encéfalo, que incluye tanto el cerebro, al troncoencéfalo y al cerebelo, creo, y la médula espinal, que está en la columna vertebral, que su función es como una carretera, es como una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Después tenemos el sistema nervioso periférico, que está conformado por los nervios. O sea que todos los nervios o todos los cables, por así decirlo, que se conectan con el sistema nervioso central, ¿ya? Tanto del cuerpo en general con el sistema nervioso central como del sistema nervioso central hacia el cuerpo. O sea, nos permite sentir el dolor y también dar, o sea, órdenes al cuerpo para que se mueva, ¿ya? Este sistema nervioso periférico se divide en dos, que es el sistema nervioso somántico, que tiene que ver con toda la controlación, con el control de los movimientos voluntarios, la información sensorial, etcétera. Y el sistema nervioso autónomo, que es todo lo... No, creo que lo dije al revés, perdón. Que el somántico es todos los movimientos voluntarios, ¿ya? Y el autónomo son los involuntarios, ¿ya? O sea, el ritmo cardíaco, la respiración, etc. Después tenemos la médula espinal y los reflejos, ¿ya? Bueno, la médula es la estructura del sistema nervioso central y su principal función es transmitir la información del encéfalo hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Importante tener en consideración que la médula tiene dos como partes, por así decirlo, que es la dorsal, que tiene que ver con toda la información sensorial, y la motora, o sea, y la ventral, que tiene que ver con toda la información motora, ¿ya? O sea que es como que en la motora toda su función es llevar la información desde la médula hacia todos los músculos y en la dorsal desde el cuerpo hacia la médula y el encéfalo, toda la información. Bueno, también, ya que estamos cortos de tiempo, ustedes revisen estas imágenes, compréndanlas, estas vías, la azulita con la roja, y qué relación tiene con los reflejos, ya estas dos imágenes revísenlas, ¿ya? También comprender las diferencias entre estas eh, tres trastornos neurológicos del movimiento voluntario, la diferencia entre la praxia, la paresia y la plegia, que la praxia tiene que ver con la dificultad de los movimientos ya aprendidos, ¿ya? Aquí un ejemplo,
que tiene la fuerza, pero no logra hacer el movimiento de cepillarse el pelo, ¿ya? La paresia tiene que ver con la pérdida parcial de la fuerza muscular. O sea, que puede mover el brazo, pero lo tiene débil, ¿ya? Y la plegia es la parálisis como completa, la pérdida total del movimiento eh, o de una parte, o sea, el movimiento de una parte del cuerpo, bueno, o del cuerpo en sí, ¿ya? Entonces, conocer las diferencias, qué es la praxia, qué es la apresia y qué es la plegia. En relación a las emociones, tenemos el sistema de alarma, ¿ya? Que es o sea, que esto es un conjunto de estructuras del cerebro que se activan cuando sentimos peligro y prepara el cuerpo para que reaccione rápidamente, ¿ya? Y la encargada de esto es la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro, o sea, del cuerpo que, eh, que funciona como esta alarma interna, o sea, que se va a sentir la alarma o va a pasar esto que el organismo va a querer ponerse en alerta y la alarma, o sea, y la amígdala va a ser la primera en detectarlo para posteriormente dar una respuesta, ¿ya? Después, tener en consideración que es el sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones automáticas, como la respiración, el ritmo cardíaco, la sudoración, la digestión, etcétera, ¿ya? Y tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema parasimpático, que el simpático es el acelerador. O sea que la amígdala da la señal y se activa el simpático al tiro, porque este está preparado para luchar y huir. ¿Ya? Y cuando ya se calma todo, ya pasó la situación, se activa el parasimpático, que es el freno del simpático, y nos ayuda a descansar, a recuperarnos, etc. ¿Ya? Entonces, alerta, la amígdala lo siente, se activa el simpático y para calmarlo se activa el parasimpático. ¿Ya? Después tenemos el eje HPA, que también está relacionado con el estrés y la amenaza, pero actúa de una forma más hormonal, por así decirlo. ¿Ya? El eje HPA tiene que ver con el hipotálamo, la pituitaria y la adrenal. ¿Ya? Que el proceso es como la amígdala detecta el peligro, se activa el sistema simpático y también se activa al instante este eje HPA que va a hacer que el hipotálamo reciba esta como descarga, por así decirlo, y libere el CRH, que va a pasar por la pituitaria, se va a transformar en ACTH y va a llegar a la adrenal para posteriormente convertirse en cortisol, que es la principal hormona del estrés y nos va a ayudar, o sea, y este cortisol es el que nos va a ayudar a responder hacia la amenaza, ¿ya? Siempre nos va a tener como, o sea, el cortisol siempre nos va a ayudar a poder contrarrestar la amenaza, poder actuar y etcétera. En periodos cortos de tiempo, el cortisol va a ser súper bueno para nosotros y nos va a poder hacer sobrellevar esta amenaza, pero en largos periodos de tiempo, este cortisol se va a volver como malo para nosotros. Bien, por eso en periodos cortos de tiempo, el cortisol es muy bueno. Ya, voy a tener que correr. Ya bueno. Después tenemos el sistema de recompensa, ¿ya? Que, bueno, aquí tomar en consideración la importancia del sistema de recompensa, pero ligado a ¿cómo se llama? La función de la corteza prefrontal, la función del área el área tracmental ventral, que es el que produce y libera dopamina. Cuando se activa lo que esperamos o una recompensa, este lo motiva y libera la dopamina. Reconocer el rol del núcleo cumbes, que es el que recibe la dopamina y participa en esta sensación de eso, de, oh, yo quiero eso, yo lo quiero ir a buscar, ¿ya? Y la corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones, planifica, controla los impulsos, etcétera. Y entonces, tener en consideración como cuáles son los roles, ya se me va, cuáles son los roles, ¿ya? Y que el sistema de recompensa está muy ligado a la dopamina, está mediado por la dopamina, que es la que busca las recompensas, está muy ligada
a la participación, al placer, al aprendizaje, al movimiento. Entonces, todo lo que nos genera como cosas positivas, por así decirlo, va a estar relacionado con la dopamina, ¿ya? Y la dopamina tiene mucha relación con el área ese área, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, ¿ya? También, ya que se me va a acabar el tiempo, voy a ahí decirles tips. Bueno, revisen qué es la amígdala, su relación con el hipocampo, con el hipotálamo, ¿ya? Cómo se activan los sistemas emocionales del cerebro, cuál es el rol de la corteza prefrontal, ¿ya? Y los sistemas sensoriales, básicamente conocer cómo se activan estos sistemas, cuáles son las, ¿cómo se llama? Eh, qué función tiene la traducción y los receptores sensoriales, las señales eléctricas, eh, qué ocurre, etcétera. Los receptores sensoriales, el estímulo, los receptores, la señal, ¿ya? Revisen todo eso y finalmente la integración sensorial, básicamente, ¿ya?